día de hoy tengo un tema muy interesante con Eduardo. Vamos a hablar sobre las variantes textuales de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana. Quizás algunas personas que nos ven por primera vez se preguntarán, bueno, ¿qué son las variantes textuales? La crítica textual se aplica a todo texto de la antigüedad donde tengamos varias copias, no tenemos los originales y estas copias presentan variantes textuales. Entonces, la crítica textual tiene que aplicar una metodología para intentar reconstruir el texto lo más parecido posible a lo que pueda haber sido el original. Las variantes textuales aparecen en textos de la Biblia, sea el Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento o las escrituras hebreas, aparece en el Corán, aparece en los textos clásicos griegos, aparece incluso en los textos escritos en tablillas. Entonces, independientemente del texto que sea, del contenido que sea, hay que aplicarle la misma metodología. No se puede decir que como la Biblia es un texto sagrado, hay que tener en cuenta no sé qué doctrinas teológicas. Si haces eso, estás haciendo trampa. Porque si no podías decir, bueno, yo soy trinitario, pues entonces la coma joánica la considero una variante válida. Ese es el propósito principal de la crítica textual. Intentar reconstruir un texto siguiendo una metodología en base a las variantes textuales que podamos encontrar en los manuscritos. En este caso vamos a hablar de los manuscritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces, del Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, lo que es la edición crítica del texto griego. Aquí podemos señalar el Nuevo Testamento Graefe, tal como se titula la edición crítica de Nestle Aland, que va por su 28ª edición y probablemente para el año que viene podremos encontrar una nueva edición. Esta obra crítica no es el trabajo de un solo experto, sino que detrás de este proyecto pues hay expertos que siguen una metodología establecida para reconstruir los textos. ¿Qué metodología se usa? Pues, por ejemplo, se tiene en cuenta la antigüedad de un testigo, y este es un factor importante, y aunque se suele preferir la lectura del testigo más antiguo, el factor de la antigüedad no es absolutamente determinante. Yo diría que entre todos los criterios que se utiliza en la crítica textual, el de la Lectio Difficilior Potior es el que más peso tiene. Este criterio postula que la lectura más difícil probablemente sea el original o atienda más al original. Y veremos ejemplos concretos tanto referentes al Nuevo Testamento como al texto de la Biblia hebrea. Otro criterio sería el conteo de los manuscritos que contiene una lectura. Otro criterio es simplemente observar si una variante se debe a un simple error del copista. Lo que tiene que quedar claro es que la crítica textual no es una ciencia exacta y los criterios usados no son absolutos. Cada uno de los criterios tiene su punto fuerte y su punto débil y por lo tanto no podemos tener certeza al 100% y no es tampoco el propósito de la crítica textual presentar certezas. Otra dificultad añadida es la distancia temporal que hay entre la redacción de un texto, el tiempo que hay entre la redacción de un texto original y la aparición de las primeras copias manuscritas o citas que se puedan encontrar en autores que no hayan copiado el texto, ¿no? Por ejemplo, en concreto con el Nuevo Testamento tenemos citas de los padres de la Iglesia y simplemente con la cita de los padres de la Iglesia incluso podríamos reconstruir el Nuevo Testamento hasta cierto punto. En el caso del Nuevo Testamento, por ejemplo, el texto que teóricamente se podía reconstruir sería el que circuló en el siglo II y no el texto anterior al siglo II, por la sencilla razón de que no tenemos a día de hoy copias ni siquiera fragmentarias del siglo I y las citas más antiguas que hicieron los padres de la Iglesia pues son del siglo II. Para que entendáis los problemas os señalo un ejemplo que veremos en detalle cuando presentemos estos ejemplos concretos, ¿no? Tenemos en Marcos una lectura de un pasaje que está presente en casi todos los 5.600 testigos griegos,
no sé cuánto vais, a veces se dice 5.600, a veces 5.700, pero bueno, hay un solo testigo griego que tiene una variante textual, frente a los 5.600 o los 5.999. Y la solución pareciese fácil, 1 contra 5.599. Y es muy probable que precisamente por ser una lectura difícil se hizo de inmediato la corrección por parte de los copistas y de ahí que se haya dado la relación numérica entre una lectura y otra. Esta, en este asunto concreto, reproduce la lectura mayoritaria, pero resulta que la Nestle Aland no es la única edición crítica académica del texto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, está la edición crítica Greek New Testament de la Society of Biblical Literature y esta se decanta por la lectura más difícil y lo veremos más adelante cuando veamos esa variante textual en las fotografías de los propios códices. Habría que ver también los artículos académicos que se han pronunciado respecto a esta variante textual concreta a favor de una u otra lectura. Y de hecho tengo un vídeo publicado respecto a esta variante concreta en mi canal. Todo esto que os transmito es para que os hagáis una idea de la complejidad de la crítica textual. Esto es en cuanto a la crítica textual aplicada al Nuevo Testamento. Como podemos adivinar, hay un trabajo extenso tras ello. En cuanto a las escrituras de la Biblia hebrea, al menos hasta donde yo sé, a día de hoy no se ha hecho una edición crítica, una reconstrucción crítica del texto, y lo más parecido que se ha hecho es, por ejemplo, en la Biblia cumránica, presentar el texto masorético en paralelo, en tablas, con los textos de la Septuaginta y los manuscritos cumranitas. En la Biblia hebraica surcatensia, por ejemplo, se recoge el texto del Codex Leningradensis con un aparato crítico que indica variantes textuales y manuscritos o lecturas diferentes en la Septuaginta, es decir, no va más allá y reconstruye un texto crítico aplicándole la metodología de la crítica textual como ocurre con la Nestle Aland respecto al Nuevo Testamento. Queda la opción de recurrir a las publicaciones académicas en forma de artículos que tratan una variante concreta argumentando a favor de una o de otra variante. Y esto sería un esbozo sin profundizar en los detalles de lo que sería la crítica textual aplicada a los textos del Nuevo Testamento y de las escrituras hebreas. Escrituras que para un experto en crítica textual son unos textos más. No se fija si son sagrados o no son sagrados. Ese criterio no existe en la crítica textual. Repito, no hay que respetar dogmas para reconstruir el texto. No se le da el estatus de escritura sagrada a la que hubiera que tratar de forma diferente. Son textos de los que solo tenemos copias con sus variantes textuales que la crítica textual pretende reconstruir lo más parecido al urtext. Cuando hablas de urtext, Eduardo, ¿estás hablando del texto primigenio en sí? El urtext no tiene que ser el original, porque se puede dar que tengamos un texto que no es el original a partir del cual aparecen las otras copias. Entonces, en el asunto del Nuevo Testamento, el urtext que se puede reconstruir no va más allá del siglo II, porque no tenemos manuscritos más antiguos y las citas de los padres de la Iglesia son del siglo II. Urtext no tiene por qué ser el original.